Hoy ellos mismos lo dijeron, hay una televisora como TV Azteca que dice lo que quiera, que hace lo que quiera, que su dueño no paga impuestos. Están muy enojados, ¿no? Muy enojados, porque la estrategia política de ellos está, como decía Jorge Castañeda en aquel famoso programa con Leo Zuckerman, cuando ya no se puede hacer nada, lo que tiene que hacer la derecha es mentir. Que hoy sabemos, no me interrumpas, yo sé, senadora, que le duele. No, yo sé, están muy preocupados de los. Gracias, no pueden de la preocupación. No, hombre, se les cayó el chico. Ustedes son los Guachicolero. Arturo destruyó a Carolina y a Federico Chapoy. Detuvieron al R1, autor intelectual de la muerte de Carlos Manso. Para abrir debate, ¿cómo ves este tema? Terrible. Mira, el derecho a las audiencias ya está protegido. Desde el 2013-2014 en el gobierno de Peña se estableció en la Constitución y luego en la ley. Y hoy se usa para justamente censura. Estamos frente a un signo absolutamente autoritario, absolutamente dictatorial. Digan como digan. ¿Va a tener el gobierno no la última decisión sobre si es una información verídica o falsa? A ver, yo empezaría por decirle a Carolina que es curioso escuchar al PRI hablando de autoritarismo y es curioso escuchar al partido que gobernó 70 años seguidos, incluyendo un presidente que lanzaron como candidato único, hablar de dictadores, ¿En qué año fue eso? Quiero seguir adelante con lo que me preguntaste, si te parece bien. En 2014 se presenta una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Desde antes ya se habían reconocido los derechos de las audiencias, es algo constitucional, lo comentó bien Carolina. Por cierto, Federico, ¿no?, fue el encargado de presentar la contrarreforma al derecho de las audiencias porque no le gustaba, la presentó en 2017. Él siempre ha sido una persona que ha estado del lado de que no hay un beneficio para las audiencias, ¿no? En 2022 se invalida su contrarreforma, la Suprema Corte de Justicia. La invalida, dice no tiene efectos. Por cierto, la pasada, no la que dice ella que es de nosotros. Qué curioso, ¿no? Que la pasada invalida esta contrarreforma de fe, ¿no? Y entonces aprobamos en la Cámara de Diputados una nueva ley en materia de comunicaciones y radiodifusión. Y esta nueva ley contempla lineamientos que van a poder darle, pues evidentemente, más derechos a las audiencias. ¿Por qué tanto problema? ¿Qué le tienen tanto miedo? A ver, ¿qué establece el lineamiento? No difundir información falsa. ¿Quién puede estar en contra de no difundir información falsa? Los volteo a ver y digo, pues puede ser que por ahí es el sesgo político. No, nadie, pero ¿con qué lineamiento si quieren dice, garantizar la distinción entre noticia y opinión. Pues los periódicos hoy lo hacen. Hoy te dicen cuáles son opiniones y cuáles son noticias. ¿Cuál es el problema, no? Oye, distinguir entre publicidad y contenido. Que no te metan publicidad, es decir, un contenido pagado, ¿no? Como si fuera una nota periodística. ¿Está mal? Pues no, me parece que da un enorme beneficio a las audiencias. Oye, derecho de réplica con un mecanismo más ágil, que no tenga que ser judicial porque lo establece la Constitución como parte del derecho a la información. ¿Tiene algo de malo que se regule el derecho de réplica? ¿A quién beneficia? A la persona que difama, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Y a audiencias con discapacidad, de veras darles posibilidad a las personas con debilidad auditiva, no con representaciones visuales, de veras nos parece que le estamos haciendo daño a alguien. Entonces, yo no entiendo la preocupación, me parece que es mucho más una defensa férrea de un instrumento político que ha usado el PRI y el PAN, sobre todo ahora que no tienen ningún respaldo popular y que su estrategia de comunicación está basada en las mentiras falsas. ¿Te acuerdas cuando dice que nos iban a proteger de la publicidad extranjera, de los contenidos extranjeros? Y nos querían quitar las redes sociales en el 109 y nos defendimos como mexicanos. Es la misma canalla de siempre. No es el modelo de esos países el que están copiando, es el de Venezuela. Déjame ponerte un par de ejemplos de lo que no podría haber pasado nunca en México. Porque te diría el gobierno que estás mintiendo y que no es veraz la información. Pero ¿cómo te van a hablar a ti de réplica y veracidad si el púlpito de la mentira es la mañanera? Y ahí no aplica la réplica. ¿Cómo vamos a hacer para decir, esto que voy a decir es noticia, pero esto es opinión, y todo el tiempo estar en eso? Además, posteriormente es cuando se va a definir. Conmigo en que si dicen que es su opinión, los van a demandar por daño moral. Él se va a tener que defender con un juez de los acordeones en materia civil. Pero ¿por qué en esta época, en pleno siglo XXI, vamos a regresar a ese pasado que ellos dijeron que estaba mal y que tienen razón, estaba mal? Me parece que, reitero, es un exceso de hablar de censura, es un exceso hablar de dictadura, ¿no? Cuando estamos viviendo en el México más democrático. A mí me sorprende mucho escuchar al PRI, ¿no?, de pronto hacer todos estos señalamientos cuando nadie, o el PAN, por ejemplo, ¿no?, cuando en 2007, por ejemplo, promovieron una ley, ¿no?, la famosa ley que dotaba de todo tipo de facilidades a las televisoras, ¿no? Y no solamente facilidades, les daba la posibilidad de tener una gran cantidad de espectro, les regalaron el espectro, ¿no? Y no solamente les regalaron el espectro, ¿no?, les permitieron que no tuvieran ya sistemas de control para obtener o para volver a tener concesiones, ¿no? Hoy estamos viendo un México distinto. Hoy lo dijeron, hay una televisora como TV Azteca que dice lo que quiera, que hace lo que quiera,
que su dueño no paga impuestos, que por cierto tiene a la red de trolls y de bots más grande de México, 100,000 identificados en un ecosistema pagado, que funciona de forma coordinada con los partidos de oposición, que le ayuda también a Claudio X González, donde interviene Javier Negré de la derecha internacional, identificados, los mismos, hablan para ellos, no son personas, muchos son trolls y otros, los que sí son personas, son amplificadores a sueldos que repiten exactamente la misma línea discursiva, nado sincronizado, y que han dicho mentiras muy graves, muy delicadas. O sea, yo he visto periodistas, y lo hago entre comillas, que abiertamente en las redes digitales dijeron, ahora con la visita de la presidenta, por ejemplo, al Mundial, a la clausura del Mundial en Estados Unidos, es que citaron a Claudia los agentes del FBI y ahí la detuvieron. Y decía que esto había sucedido a las 11, cuando la presidenta llegó a las 2 de la mañana, porque todos sabemos que hubo una tormenta eléctrica, pero con esa facilidad, ¿no? Pueden mentirle a la gente. Eso me parece muy delicado. Lo que estamos viendo es algo muy claro. Están muy enojados, ¿no? Muy enojados, porque la estrategia política de ellos está, como decía Jorge Castañeda en aquel famoso programa con Leo Zuckerman, cuando ya no se puede hacer nada, lo que tiene que hacer la derecha es mentir, pero mentir feo, inventar chismes. Esa es la estrategia. Y a eso le apuestan estos partidos que lamentablemente para la democracia, porque yo creo que efectivamente se necesita una buena oposición, están en agonía. Y representan lo mismo. Fue su partido el que quiso callar por primera vez en la historia a una ciudadana, a dato protegido en Sonora, por criticar a una precandidata. Fue su partido el que humilló a un ciudadano, cuando el mentecato de Fernández Noroña obligó a un ciudadano crítico a ofrecerle una disculpa. Y no solo eso, es infeliz, lo transmitió a través del canal del Congreso, lo que era una disculpa personal. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer estos mentecatos? Hacer de ti Lord Molécula, hacer de este espacio la mañanera, y que la palabra de Dios sean las mentiras de la nueva Vilchi. Hoy quieren implantar una dictadura desde la Constitución. Respecto a Rufo, tiene que ver con este estilo. Mira, Rufo lo acusan de 4,000 millones de pesos. Y lo que se calcula hoy del fraude al Estado mexicano del huachicol fiscal hoy se calculan 700,000 millones de pesos. Que a él sí le toman una foto de esposado, es una foto impactante, cuando a otros, quisiéramos ver así a Rocha Moya, debe tener un juicio justo. La presidenta dice, debe tener el derecho de duda. Quiere decir presunción de inocencia, presidenta. Pues este no lo tiene. A este ya dijo que es culpable. Ella ya lo sancionó, ella ya lo sentenció desde las bananeras. Eso es lo que ha hecho todo el tiempo. Arturo, el caso de Rufo, y si van a ir a fondo con la investigación de Huachicol, ahora sí que caiga quien caiga, incluidos funcionarios Sí, del régimen. a ver, yo empezaría por decir que la ley para todos, ¿eh? Que Rocha es culpable, que pague. Sencillo, el tema es que no hay pruebas, se siguen esperando las pruebas que solicitó la Cancillería al gobierno No de hay Estados pruebas. Unidos. Segundo tema importante que me parece muy relevante. Quizá el caso de Rufo, y se ha adelantado la oposición, o quizá hay un interés muy claro por defender a Ernesto Rufo, es el caso de contrabando de combustible y de crimen organizado más grande de los últimos 50 años. No hay un registro similar. Es increíble. En 2018, Rufo entra a una estructura de una empresa que ya existía, que tenía un objeto social amplio, y cambian el objeto social para dedicarse ciertamente a la importación de hidrocarburos. ¿Cuál era el modus operandi para que la gente nos entienda? Compraban gasolina y diésel Modus operandi, López Beltrán. en refinerías de Texas, que eran transportadas por Kansas Logistics, que es la transportadora. Estos ferrotanques venían llenos de combustible y únicamente en la aduana, con la complicidad, sin duda, ¿no?, de autoridades aduanales y de agentes aduanales, declaraban el 10%. Entonces, únicamente pagaban el 10% del total del ferrotanque cuando tenían que pagar, para que la gente nos entienda, IEPS y DTA, ¿no? Nada más para que me entiendas, el daño que se calcula de un semestre, es que no están entendiendo cómo viene esta investigación, de un semestre del 2025 asciende a 4,000 millones de pesos. ¿De dónde me saco la cantidad? Bueno, pues las empresas norteamericanas ya empezaron a compartir información y las empresas norteamericanas también estaban involucradas en este delito. ¿Qué hacían? ¿No? Llenaban el ferrotanque. ¿Quién está dando la información del ferrotanque lleno? La transportadora. Porque la transportadora dice, oye, a mí me vale gorro si la norteamericana te facturaba solo el 10% y luego se pagaban por otro concepto el 90%. Yo no me voy a meter en un problema. Y entonces reporta ferrotanques llenos, ¿no? Durante 7 o 8 años, ¿no? Con conocimiento de Rufo y de una serie de empresarios. En esta investigación, que apenas es el inicio, apenas es la primera etapa, van a caer muchísimas personas. El daño patrimonial al Estado es de una suma incalculable. Ya. Y yo aplaudo que el gobierno de México no se haya hecho comparsa como lo hacían ellos, ¿no? Por eso hay también, ¿no?, vicealmirantes y contraalmirantes detenidos, capitanes de la Marina detenidos. Hay 407 personas procesadas por el tema de los hidrocarburos, Sí. y me parece que sí, efectivamente tenemos que buscar que nos devuelvan el Pero dinero. mira, que hoy sabemos, no me interrumpas, yo sé, senadora, ya llevas mucho tiempo. que le duele.
No, a mí Yo no me sé duele. que el Me argumento, duele lo que he probado. yo sé que el argumento es No, a ver. durísimo, porque se les cayó la narrativa y concluyo con esto. Ustedes son los verdaderos reyes del huachicol Por y han favor, quedado yo- al yo descubierto. paso. Son los ¿Yo qué, reyes güey? del huachicol. Yo no tengo nada Pero que yo no ver. le digo ni siquiera una grosería. ¿Por A qué ver, me no, dicen así? yo sí hablo antes de que me nunca me habían censuren. dicho así, pero Pero primera te voy a vez que me decir, dice. yo pero no bueno, conozco a Rufo, no estoy defendiendo a Rufo, senadora, no está muy pienso defenderlo, enojada. es ¿Qué muy está probable que sea pasando? culpable. Está Pero perdiendo, los demás, ¿qué? está perdiendo ¿Los demás el control. qué? Son ustedes los reyes del huachicol, ni modo. por favor, Ni no. modo. No, lo que tienen es un gran distractor. Cinismo, Porque como mucho ya no tienen a los cinismo. mexicanos hablando de su narcogobernadora Marina del Pilar y de su narcogobernador que baila los fines de semana en Sinaloa, está encantado haciendo el ridículo calumniando a Rufo. Decías tú, 4,000 millones de pesos de este asunto de Rufo y toda la estructura empresarial. es el en cálculo de un semestre. Pero la procuradora fiscal habló de 600,000 millones. Y se equivocó y corrigió la presidenta en la mañanera y habló de la cifra querellada, que son 16,000 millones. Ahora, si es un problema, hay que decirlo abiertamente. La reforma que aprobó el PRI, y que por cierto aquí no dice que su partido fue el que aprobó 800 permisos en su sexenio, es la que construyó un problema cuando no estaba preparado, en mi opinión, el sistema de aduanas de México, para esta importación. Y menos poniendo a los Y entonces, cuando tú marinos. empiezas a saber quiénes han participado, no dices, híjole, qué tema tan importante. Yo por eso celebro las modificaciones que se han hecho en términos legales para fortalecer el servicio de aduanas, eso me parece muy importante. Y celebro también que este gobierno, nuestro gobierno, no el del PRI, no el del PAN, bueno, son lo mismo, no el del PRIAN, sea quien está llevando a cabo estas investigaciones en contra de veras de un daño al erario público. Esos 4,000 millones de pesos representan, por ejemplo, para la gente que nos escucha, 2 millones de becas para niñas y para niños. ¿Dónde están los titulares de aduanas? Uno quiere ser gobernador de Están muy Quintana Roo. preocupados, velos. Gracias, No pueden de la preocupación. No, hombre, Se les cayó el ustedes. pico. Ustedes son los preocupados. Guachicoleros. Los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Para que no quede duda de la incongruencia, la hipocresía y la falsedad del dirigente del PRI, Alito Moreno, a la hora de decir censura y procurar la libertad de expresión, cuando él mismo, que esto no es calumnia, esto está acreditado y efectivamente es verdadero, decía que a los periodistas no había que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Mira cómo destruyó el diputado de Morena, Guillermo Santiago Alito Moreno, un cínico, el que dijo en los audios de Laia Sansores que para criticar a Alito Moreno como gobernador había que escribir en sus espaldas, en Campeche. Y ese mismo miserable dice, el INE me está censurando, no me van a callar, lo mismo que Adela Micha. Allá andan en todos los medios de comunicación Alito con Ciro, en ADN 40 diciendo, no me va a callar este régimen. Un miserable que censuraba a los periodistas en Campeche, la hipocresía. Ahora Carolina dice, no, yo no sé si Rufo es culpable o inocente. No, mójate, abogada, mójate. Dice, no merece que, cómo lo llevaban como esposado. ¿Qué parte, abogada, no entiende que López Obrador elevó el delito de huachicola como delito grave? Es gravísimo el delito porque nos están robando a todas las mexicanas y mexicanos. Yo recuerdo cuando ella despedazaba al PAN y los acusaba de corruptos y Federico acusaba a los priistas de corruptos. Ser opositores no quiere decir que tienen que estar de acuerdo en todo para luchar contra Morena como un frente común. Fíjate otra cosa que me dio coraje. Aquí está el R1 capturado en Jalisco. Ya van 2. El Mencho lo agarraron en Jalisco también. ¿Qué pasa con Jalisco y Movimiento Ciudadano? Agarran al R1 y ¿sabes qué? Decía Obrador que lo soltaron en el 2022. La Corte Suprema, el Poder Judicial de Norma Piña. Y ahí Federico y Carolina no dicen nada. Y Ciro Gómez no se desgarra las vestiduras. Si lo hubieran mantenido en prisión, lo soltaron porque se perdieron las evidencias. Lo tuvieron que dejar libre. Lo soltaron. Él fue el autor intelectual de la muerte de Carlos Manso. Si estuviera en prisión hubiera sido más difícil que operara el asesinato de Carlos Manso. Y ahí yo no veo a Ciro dando el nombre del juez. Pero eso sí, a uno que le cae mal como a Israel Vallarta da nombre, apellido y dirección de la jueza una de las juezas que lo exoneraron. Eso es lo que me molesta, la hipocresía y la doble moral de los medios de comunicación y los partidos políticos. Dime qué piensas.